Una vez más estamos aquí para seguir estudiando esta serie titulada El Evangelio en Sombras, o expresado de una manera más práctica, cómo ser salvos. Antes de pasar al tema que tiene que ver con una redención inimaginable, permítanme contarles otro poco más de cómo Dios me guió para estudiar ese Evangelio en sombras, las riquezas admirables que se encuentran en las leyes rituales del antiguo Israel y que proyectan el Evangelio de Cristo. Es más, hasta puedo asegurarles que si no conocemos bien a fondo esas leyes rituales, no tendremos una captación tan profunda y tan abarcante del Evangelio como se lo puede ver combinando el Antiguo y el Nuevo Testamentos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Les había contado en el tema anterior que había hecho una oración y le había pedido a Dios que abriese las puertas para que pudiese ir a estudiar en la Universidad de Estrasburgo. Vendimos todas las cosas con mi esposa. Llegamos a Bélgica, allí tenía un hermano que estaba entrando al ministerio. Y allí comencé a tratar de estudiar algo de francés porque ni siquiera había aprendido el francés. En aquella época tenía la idea ingenua de que si uno vivía en el lugar donde se hablaba un idioma, en unos 3 meses ya iba a poder aprenderlo. Pero cuando vi que no aprendía tan rápido como me había imaginado, ya que nunca había aprendido otro idioma fuera del castellano, empecé a preocuparme. Fuimos a la Universidad de Estrasburgo, alquilamos un estudio, le llaman un cuarto grande con baño y cocina, y allí comencé a estudiar. Debía pasar 3 exámenes para entrar al doctorado. El primero era el Nuevo Testamento con la Biblia en griego, el idioma de los apóstoles o el idioma que se hablaba en los días de los apóstoles. El imperio griego predominaba en aquella época. Luego debía pasar otro examen, Historia de la Reforma del siglo XVI. Y un tercer examen sobre el Antiguo Testamento. Cuando les pregunté qué debía estudiar para prepararme, me dijeron: queremos ver cómo se defiende usted con la Biblia, qué cultura tiene para saber si está en condiciones de entrar en un plan doctoral. Así que la investigación que tenía por delante era vastísima. Mi esposa tuvo por un tiempo un cuerpo en su habitación, porque me la pasaba estudiando francés, griego, hebreo y teología del Antiguo y del Nuevo Testamentos. Bueno, llegó el día en que tuve que ir a rendir el primer examen, el Nuevo Testamento. Recuerdo cuando me entró una especie de pánico, algo que nunca había sentido, porque estaba sobre mí también el peso de la situación económica. Si no podía entrar directamente al plan doctoral, ¿cómo iba a hacer? Y el profesor me dijo: vaya y respire. Allí abra la ventana, vaya y respire un poco y venga. Y allí comencé, porque además ni sabía bien francés. Y con paciencia me fue haciendo preguntas, sacando lo que sabía como con tirabuzón. Y finalmente me dijo: está bien, yo veo que usted tiene un bagaje sólido. Pero me pregunto, en las clases del plan doctoral hay discusiones y usted va a tener que exponer un tema y lo van a criticar los demás compañeros
¿Cómo va a ser si todavía le falta mucho para aprender el francés? ¿Y cuándo debo exponer ese tema o el tema que corresponda? Se quedó pensando y dijo, bueno, lo puedo poner más al final. Iban a pasar unos meses y le dije, para ese entonces sí, ya me voy a sentir más libre. Luego tuve que ir a rendir Historia de la Reforma del siglo XVI, 3 días más tarde. Y qué feliz que estaba ya habiendo aprobado el primer examen. Y me fue bien porque dominaba bastante la historia de la Reforma. Entonces me tocó un mes después rendir Antiguo Testamento. También aprobé. El último día había estudiado 23 horas sin detenerme. Y cuando terminé de rendir ese examen, tenía que caminar como 20 cuadras hasta llegar al apartamento donde estaba. En determinado momento sentí una debilidad tan grande con el peso de encima que me había sacado que hasta temí no poder llegar a mi departamento. Y a la distancia pude ver a mi esposa que venía caminando del supermercado. Ella vino y apoyada en ella pude llegar al apartamento. Me enfermé con fiebre, pero feliz. Ya estaba del otro lado. Y ahora tenía un panorama por delante magnífico. En la siguiente oportunidad les voy a contar las experiencias que tuve, no solo con algo que no habíamos esperado, tener una bebé después de 10 años de casado, las angustias y las soluciones que Dios tuvo mientras continuaba mis estudios doctorales. Pasemos ahora a considerar una redención inimaginable. La redención divina es una redención maravillosa que cuanto más se la estudia, uno queda asombrado. A nadie en el universo se le podría haber ocurrido algo semejante. En primer lugar, preguntémonos cómo trataron los hombres de salvar este mundo según sus propios conceptos. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana pensó que debía quemar a los valdenses y a los amigos de Dios o de Jesús, mal llamados cátaros. Hicieron hogueras en gran cantidad, quisieron extirpar la herejía y tenían la idea de que debían extirpar el mal de cada sociedad. Pero no llevaron a la gente a una experiencia espiritual mejor. No se libraron las sociedades de la corrupción. Posteriormente, ya en el siglo XX, Hitler, el Führer de Alemania, quiso limpiar la tierra de lo que pensó que no servía. Destruyó la vida y hasta quemó sus cadáveres a más de 6.500.000 judíos, 6 millones de gitanos, homosexuales. Los paralíticos no servían, subían a un segundo o tercer piso y si veía una persona en ruedas le decían póngase de pie y si no lo tiraban abajo. Ortodoxos, oponentes de distinta naturaleza, para formar lo que él quería formar, una super raza. El comunismo, por otro lado, en ese siglo, el siglo XX, que tuvo los mayores genocidios probablemente de la historia de la humanidad, produjo el comunismo una masacre de millones en un intento de limpiar al mundo de la burguesía, del capitalismo, de los profesionales, del opio del pueblo como consideraba a la religión, etc. Bueno,
los príncipes de este mundo tuvieron una motivación y fue el poder. Quisieron ser fuertes. El dominio mundial. Ese espíritu se los introdujo el príncipe impostor de este mundo que se llama Diablo y Satanás. Esas ambiciones las tuvo él en el cielo cuando quiso ocupar el lugar de Dios. Y aquí pudo empujar a los grandes príncipes de la tierra al poder, al dominio absoluto. Tenemos que reconocer que el pecado plagó el mundo. En Isaías 24, versículos 5 al 6, dice el profeta: la tierra se contaminó bajo sus habitantes, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra. ¿Cómo haría Dios para purificar la tierra de esa contaminación moral? En la epístola a los Romanos, el capítulo 3, el versículo 23, dijo el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. En su razonamiento, él dijo: todos son pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y para redimir este planeta había que restituir esa imagen de Dios en las criaturas, en el ser humano. En el capítulo 5 y el versículo 12 de la misma epístola dijo el apóstol: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. De manera que, ¿cómo iba el Creador a purgar este mundo de la plaga del pecado? Respondamos: con amor, con abnegación y con sacrificio. En el libro de Éxodo se nos muestra la situación de apostasía del pueblo de Israel que llevó a Dios en un momento a pensar en exterminar a todo el pueblo. Y le dijo a su profeta, al gran legislador Moisés: deja que se encienda mi ira en ellos, los queme y los destruya. Así procedieron siempre los seres humanos, que para perpetuarse ellos mismos tenían que destruir, toda rebelión tenían que destruir a todos los que se levantaban contra ellos. Pero aquí Dios se expresó de esa manera para mostrar el valor de una intercesión. Moisés dijo: si es así, quita mi nombre del libro que has escrito. Rogó a Dios y Dios tuvo consideración. Hay una necesidad de pago. Esto tenemos que reconocerlo en primer lugar. Cuando hay pecado, cuando este mundo se contaminó, se requirió la necesidad de un pago para redimirlo. Eso lo dice la epístola a los Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte. No había posibilidad de redención. Todos éramos pecadores, todos merecíamos la muerte. Y si Dios no intervenía de alguna manera en donde revelase su amor y su poder y su sabiduría combinados, sin negar su justicia, nunca hubiéramos podido obtener la salvación. Lo más sorprendente es que el Creador mismo decidió pagar. En la epístola a los Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 2, que explica el evangelio en sombras del antiguo Israel, dijo Dios, el apóstol razonando: sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay transferencia de pecados. Fue pues necesario, continúa diciendo el siguiente versículo, que la copia de las realidades celestiales fuesen purificadas con esos sacrificios, pero las realidades celestiales mismas
con mejores sacrificios que estos. Acá vemos nosotros que era necesario el pago. La copia de las realidades celestiales era el ritual de sacrificios de animales en el antiguo templo de Israel. Las realidades mismas tienen que ver con el sacrificio del Hijo de Dios y la intercesión que Él lleva a cabo en el santuario celestial. Por eso, dice el apóstol Hebreos 9:18, ni aun el primer pacto o testamento fue inaugurado sin sangre. Debía darse el pago y en el receptáculo de sangre estaba el pago de la transgresión cometida. El versículo 16, porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Razona el apóstol Pablo que ninguna persona recibe la herencia antes que muera el verdadero dueño. Y así se traspasa la herencia a sus hijos y a las siguientes generaciones. Así que era necesario que hubiese una muerte también para que nosotros pudiésemos recibir esa herencia. Usa esa ilustración, esa figura. Pero ¿quién podía ser el testador? Había la necesidad del pago de un testador y solo podía hacerlo aquel que hizo el pacto. Solo el dueño de la herencia podía pagar por el pecado. ¿Podía el testador, preguntémonos para entender mejor esto, ser un animal? No. ¿Por qué no podía ser un animal? La epístola a los Hebreos responde en el capítulo 10 y el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero ¿cómo si en el Antiguo Testamento dice que esos sacrificios quitaban el pecado del pueblo? Sí, lo quitaban, pero en figura, en símbolo. Debía venir la realidad para que esas ceremonias tuvieran validez. Y esa realidad iba a ser el Hijo de Dios. ¿Podía el testador ser simplemente un hombre? No, porque Adán y Eva perdieron su derecho a esa herencia del jardín del Edén. En la epístola a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 7 dice, la inclinación de la carne es contraria a Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. De manera que por el pecado la raza humana se hizo débil. Y es imposible que ellos puedan redimirse a sí mismos. Nosotros no tenemos redención en nosotros mismos. La redención viene de afuera, de alguien que pudiese venir para sacarnos del pozo en el que nos encontráramos. Dice Romanos 8:3, era imposible que venciera por cuanto era débil por la carne. Nuestra naturaleza moral y espiritual es deficiente por naturaleza porque heredamos de nuestros primeros padres sus tendencias negativas, las inclinaciones malas. Dejada nuestra naturaleza a su corriente natural, va al fracaso, a la muerte. Otra vez dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte? ¿O de la obediencia para justicia? Y nosotros fuimos vendidos al pecado por la desobediencia de nuestros primeros padres. Romanos 7:5 dice, nuestras pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. Dios había dicho, el día que comieres del fruto que Dios había prohibido, moriréis. Romanos 7:23. Esas pasiones pecaminosas, carnales, luchan contra nuestra mente y nos someten al pecado que está en nuestros miembros. Llevamos en nuestra carne y en nuestra sangre los estigmas del pecado.
fuimos hechos o constituidos pecadores. Romanos 5:19. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, fue claro al hablar de la condición de impotencia de la raza humana después que se introdujo el pecado. En el primer libro de los Reyes, el capítulo 8 y el 46, versículo 46, vemos la declaración del rey Salomón en su oración inaugural. No hay hombre que no peque. Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, el versículo 8, dijo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que no hay nadie infalible, no hay nadie impecable. Todos estamos en la misma condenación por naturaleza. Romanos 3:9, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. No hay pueblo favorito en la tierra que pueda decir nosotros somos santos y ustedes no lo son, porque todos estamos condenados por el pecado. En Adán todos mueren, 1 Corintios 15:22. Cuando era estudiante de teología, compuse una cantata, El que murió y resucitó. Y en una parte decía: todos mueren en Adán, mas en Cristo resucitarán. Qué maravilloso es saber que aunque morimos en la descendencia de Adán, ahora hay alguien que nos da una nueva herencia espiritual que nos rescata, nos redime. Pero debemos recordar, todos morimos porque todos hemos pecado. Escribió Elena de White: después que Adán y Eva pecaron, quedaron bajo la esclavitud de la ley. Era imposible para quienes se habían habilitado a sí mismos por la transgresión cumplir con los requerimientos de Dios. La consecuencia y la penalidad del pecado estaban sobre la raza. En este libro, Los cumplimientos gloriosos del santuario, en el primer capítulo toco a fondo estos temas y la naturaleza que se requería del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, para poder redimir a nuestra especie. Es un tema muy profundo, muy abarcante, pero que está al alcance de todos nosotros. Se titula Los cumplimientos gloriosos del santuario. Es mi segundo seminario de los 4 que he escrito. Leamos otras declaraciones más. Todo lo que podamos hacer por nosotros mismos está contaminado por el pecado, escribió Elena de White. En su misma fuente, la naturaleza humana está corrompida. Los hombres están contaminados con pecado y no pueden hacerse una idea adecuada del carácter odioso del pecado. Por naturaleza, el corazón es malo. Jesús lo dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a sus hijos? Nosotros somos malos por naturaleza. Educación, libro Educación, página 29, escribió esta autora: hay en su naturaleza del ser humano una inclinación al mal, una fuerza que sin ayuda no puede resistir. El profeta Jeremías, el capítulo 17, el versículo 9, lo reconoció. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos.
Pero Dios en su gran amor y misericordia puede penetrar los recovecos más íntimos del corazón humano y rescatar lo que puede ser redimido. Al ir a la historia sagrada, la historia del pueblo de Israel, vemos que el padre de todos los creyentes, que fue Abraham, recibió el llamado insólito de Dios de sacrificar a su hijo. Pero cuando llegó el momento, Dios intervino, probó la fe de su siervo. Y el Señor no aceptó un sacrificio humano. Y la pena de muerte, sin embargo, se manifestó. Se propuso Dios salvar al hombre y allí se vio la necesidad de una muerte. Y Dios en su lugar dio un carnero que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos y fue sacrificado en lugar de ese hijo. Pero llegaría el día en que Dios no buscaría un animal para reemplazar al sacrificio de su hijo, porque su hijo iba a ser ese cordero. Los cadáveres en el antiguo Israel profanaban el templo, no eran aceptados, de manera que Dios no podía aceptar un sacrificio humano. Volvamos a hacernos la pregunta. Ya vimos que Dios no iba a aceptar que el testador fuese un animal. Eso fue simplemente una ilustración. Tampoco el hombre, porque se había degradado a causa del pecado. Y ahora podemos preguntarnos, ¿podía el testador ser el diablo? Faltaba más. ¿Se imaginan lo que sería eso? El diablo es un impostor, quiso apoderarse de esta creación, quiso ser el príncipe de este mundo, pero él no es el dueño de esta herencia. Como dice el canto, el mundo es de mi Dios, confortas y pensar. ¡Qué maravilloso! No es el impostor el dueño de esta creación, es el creador y, como lo veremos también, el mismo Redentor. Él pretende ser el príncipe de este mundo, el diablo. Pero es un usurpador, fue lanzado fuera ese gran dragón, dice Apocalipsis 12:9. El diablo finalmente, que engañaba al mundo entero, iba a ser lanzado en el lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:10. La muerte del diablo sirve solo para pagar su culpa, no sirve para pagar las culpas de los seres humanos. ¿Podía el testador ser un ángel? Otra vez, no. ¿Cómo podía un ángel aceptarse como sustituto del pecador si un ángel no es el creador de este mundo? En el libro de Deuteronomio, el capítulo 24 y el versículo 16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Lo mismo podría decirse de un ángel. Un ángel es semejante a nosotros en muchos aspectos. Cuando el apóstol Juan, quiso postrarse para adorar un ángel, le dijo el ángel, Apocalipsis 19:10, soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Un ángel no podía expiar, pagar por la falta del pecador. Eso hubiera sido una terrible injusticia de parte de Dios, que hiciese pagar a un inocente por la culpa de otros. Hoy no se acepta que un inocente pague por un culpable. El testador o redentor no es otro que el mismo creador. En el libro Patriarcas y Profetas, página 64, lo dice de una manera preciosa Elena de White. Los ángeles se postraron a los pies de su comandante y se ofrecieron para llegar a ser un sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía pagar la deuda, solo aquel que creó al hombre tenía poder para redimirlo. El poder de un ángel, dice en otro lugar, no podía hacer expiación por nuestros pecados. La naturaleza angélica unida a la humana no podía ser tan costosa y elevada como la ley de Dios. Únicamente el Hijo de Dios podía presentar un sacrificio aceptable. Dios mismo se hizo hombre
y soportó toda la ira que el pecado había provocado. El problema de cómo Dios podía ser justo y aún justificar a los pecadores desconcertaba a toda inteligencia finita. Solo una persona divina podía mediar entre Dios y el hombre. El trono de Dios no debía llevar ninguna mancha de crimen, ninguna mancha de pecado. En los concilios celestiales, antes que el mundo fuese creado, el Padre y el Hijo hicieron un pacto juntos para que si el hombre probaba ser desleal a Dios, Cristo, uno con el Padre, tomaría el lugar del transgresor y sufriría la penalidad de la justicia que debía caer sobre él. Si hubiese sido un ángel el que hubiera venido para morir por los pecadores, el diablo se hubiera burlado de Dios y hubiera dicho, sí, es muy fácil para Dios mandar a una persona inocente y miren, estuvo dispuesto para salvar su honor a hacer sacrificar a simplemente una criatura, como lo es también un ángel. Pero cuando nosotros vemos que es Dios mismo el que viene, y por supuesto inocente, no tenemos argumento. No hay acusación contra Dios. Porque aunque Dios, al dar a su Hijo, tan Dios como Él, murió por los seres humanos, era Él que lo hizo por sí mismo y nadie lo podía acusar de hacer morir a un inocente por causa de otros. Dijo Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Jesús hubiera podido levantarse de la cruz, hubiera podido llamar a más de 10,000 ángeles, como dice un canto, pero no lo hizo, porque Él vino a dar su vida para redimirnos. Y el Padre no lo obligó a hacerlo, Él lo hizo por sí mismo. Y por eso el Padre lo amó. Y Él tenía poder en su carácter de Dios para volver a tomar su vida. ¿Qué pasó en esos 3 días que estuvo en la tumba? Tal vez estuvo como en un sueño, su vida estuvo como latente, su divinidad quedó como latente, hasta que volvió otra vez a la vida cuando su Padre lo llamó. La justicia no debía caer en lugar del pecador sobre un ser inocente que no estuviese dispuesto a llevar la penalidad, escribió Elena de White. Fue la plena y libre aceptación de la penalidad del Salvador lo que hizo su sacrificio completamente aceptable en todo punto. Qué maravilloso que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Pero a la vez que ese Hijo voluntariamente vino a este mundo para redimirnos, estando dispuesto a pagar el precio de nuestra falta con su vida. Únicamente mediante los méritos de aquel que era igual con Dios podía restaurarse la raza caída. Otra declaración de Elena de White. Ningún hombre o ángel del cielo podría haber pagado la penalidad del pecado. Jesús era el único que podía salvar la rebelión del hombre. En Él la divinidad y la humanidad se combinaron y esto fue lo que dio eficiencia a la cruz del Calvario. Querido amigo, que estás escuchando este mensaje, en la cruz del Calvario vemos a Dios ofreciendo su vida en la persona del Hijo para que nosotros pudiéramos ser redimidos. En la cruz del Calvario hay poder porque es Dios, la deidad, obrando para la redención de este mundo pecador y para el asombro de todas las inteligencias celestiales y terrenales. Y acá hay una cita de Elena de White que probablemente es la que más me gusta. Está dividida, la podríamos dividir en 3 frases. La perfección angélica fracasó en el cielo. Y la comento ya. Fracasó en
en los ángeles que se rebelaron junto con Lucifer para con Dios. Ellos hubieran podido permanecer siempre fieles, como los otros ángeles que no se rebelaron ni se dieron a las insinuaciones malignas del primer ángel rebelde. Luego, la segunda frase, la perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de felicidad. Así que ni un ángel ni un ser humano podían redimir al hombre. Y termina esta declaración: todo el que desee seguridad, ya sea en la tierra como en el cielo, debe mirar al Cordero de Dios. Aunque los ángeles que están en el cielo nunca cometieron pecado, por el libre albedrío que todos tienen, ellos saben que pueden estar seguros mirando el precio de la cruz del Calvario. Por eso dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses en el primer capítulo, que el Hijo, que Jesús, el Redentor del mundo, también redimió todo el universo. Vayamos ahora a los rituales de sacrificios. Se ofrecían los sacrificios sobre el altar del patio, sobre el altar de los holocaustos, como se lo llamaba. Y el lugar de nuestra redención estaba allí en el patio donde estaba el altar de los holocaustos. El lugar de nuestra redención estaba representado en ese templo terrenal. Dice Levítico 17, versículos 8 y 9. Todo israelita o extranjero que ofrezca sacrificio y no lo traiga a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, ese hombre será cortado de su pueblo. ¿Por qué? Porque afuera no iban a encontrar ningún ritual pagano como los que tenían los pueblos antiguos que los pudiera redimir. El evangelio estaba representado, ejemplificado allí en el santuario, en esa tienda de reunión, por lo cual los sacrificios debían ser traídos a ese templo. Y Jesús fue sacrificado en la tierra. La tierra podemos considerarla como el patio del santuario real, del santuario celestial. Dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, el capítulo 9, los versículos 27 y 28. Así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin pecado, sin llevar más el pecado, aparecerá para salvar a los que lo esperan. El sacrificio de Jesús se dio una sola vez y para siempre. No vendrá otra vez a ser sacrificado. Ahora vendrá a cosechar el fruto de su redención, a llevar a aquellos que se apropiaron de ese sacrificio, lo hicieron suyo, fueron transformados, fueron limpiados y purificados. Vendrá a llevarlos a su reino eterno. Solo entonces la tierra será limpiada por la pena de muerte de los culpables. Sí, este mundo será destruido. Los rebeldes serán también aniquilados. Pero solo después que rechazaron un amor tan grande. Porque si voluntariamente rechazamos ese don que Dios nos dio en su Hijo, esa redención, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la misma epístola a los Hebreos. Si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay otra manera de redención. No busquemos chivos emisarios, como dice la expresión popular. Solo queda una horrenda espera del juicio y del furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, versículos 26 y 27. En San Juan, el capítulo 3,
El versículo 17 dice, pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero condenará al mundo porque no recibió, no fue transformado por el don de su Hijo. El Hijo de Dios vino a la tierra, vino ya hace 2000 años, para que todos pudiéramos ser salvos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando se rechaza el Evangelio, entonces no hay más solución para el pecado. Querido amigo y amiga que me escuchas, esa redención inimaginable, insospechada, que solo podía nacer en el carácter de amor y en la sabiduría infinitas de la deidad, está a nuestro alcance todavía. Si hemos sentido que nuestra vida es indigna, hay redención. Si tenemos remordimientos de pecados pasados, hay redención. Tal vez me esté escuchando alguien que fue asesino, o alguien que ha robado, o alguien que ha calumniado, o alguien que ha hecho mucho mal a otros, y ese pecado les afecta, esa carga les afecta. Hoy, si aceptas al Hijo de Dios, hoy si aceptas esa redención maravillosa, podrás salir libre, porque cuando Dios perdona, Dios promete perdonar, Él cumple sus promesas. Y si crees en este Evangelio, te levantarás en libertad, en novedad de vida. Por eso yo quiero exhortarte, a ti que estás tal vez sufriendo, sangrando en tu corazón por infidelidad, por tantas cosas que se dan en este mundo, que te inclines por unos momentos conmigo para pedirle a Dios que te limpie de todo pecado. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, aquí estamos inclinando nuestro rostro delante de ti. Sabemos, todos somos pecadores. No hay redención posible por nosotros mismos, porque ya traemos una herencia deficiente a causa del pecado de nuestros primeros padres. Esa es la realidad de la naturaleza, la realidad de la vida. Pero esperamos, Señor, tu redención, confiamos en tu redención. Y esa redención comienza con la transformación de nuestra vida espiritual. Tú creas en nosotros una nueva vida, creas un nuevo hombre, creas una nueva naturaleza y la transformas para hacerla semejante a la naturaleza de tu Hijo amado. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal. Queremos aceptar esa redención preciosa y ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.